Como ya he dicho, se han realizado una gran cantidad de estudios que investigan los efectos beneficiosos que la meditación ejerce sobre nuestra salud. Por ejemplo, existen pruebas contundentes que indican que el mindfulness y la meditación pueden ser un tratamiento útil para los pacientes que padecen depresión, en especial los que no han respondido bien a los tratamientos habituales a base de medicación. Así que eso nos proporciona un tratamiento adicional muy a tener en cuenta. También se han obtenido resultados positivos en el uso del mindfulness para tratar el dolor crónico. En una serie de pacientes con dolor crónico que se sometieron a un programa de 8 semanas para reducir el estrés mediante el mindfulness, se observó una reducción tanto del dolor como de la cantidad de medicación que debían tomar. Well, meditation is a practice that appears in a lot of our spiritual traditions. La meditación es una práctica que aparece en muchas de nuestras tradiciones espirituales. Tiene muchas variedades, pero básicamente se trata de una práctica que pone a la persona en un estado de atención focalizada. Y para conseguir esa atención focalizada, suele utilizarse un anclaje que puede ser la respiración, o un cántico, o mirar la llama de una vela. Se emplea algún mecanismo concreto en el que la persona puede concentrarse y entrar así en un estado alterado de conciencia. Yoga, Qigong, Tai Chi, Mindfulness son métodos cada vez más practicados en Occidente. Se promueven en el mundo de la empresa, también en la escuela e incluso se están aceptando por parte de la comunidad médica científica que a veces los receta, entre comillas, como complemento a la terapia médica. Algo está cambiando en este sentido, ¿no es así? Absolutely, and it's a change that I'm very excited to see. Sí, sin duda alguna. Y me satisface muchísimo que así sea. Cuando empecé a estudiar este tema, hace más de 15 años, aún había muy pocos estudios sobre los efectos de la meditación. Pero ahora hay miles de investigadores por todo el mundo que han estado estudiando esos efectos. Como consecuencia de ese conjunto cada vez mayor de datos y resultados, estamos viendo que a todos los niveles de la sociedad, no solo en nuestros sistemas sanitarios, con los médicos, también en nuestros lugares de trabajo, con los empleados, se está reconociendo que la meditación y a menudo también el mindfulness, que al ser una práctica secular es muy flexible y puede ser utilizada por todo el mundo, en fin, se está reconociendo que estas prácticas contribuyen a promover el bienestar de la sociedad. En el libro dices que la meditación mejora nuestra salud física, psicológica, emocional y cognitiva. Cuéntanos sobre todos estos beneficios, por favor. Sí, por supuesto. Como ya he dicho, se han realizado una gran cantidad de estudios que investigan los efectos beneficiosos que la meditación ejerce sobre nuestra salud. Por ejemplo, existen pruebas contundentes que indican que el mindfulness y la meditación pueden ser un tratamiento útil para los pacientes que padecen depresión, en especial los que no han respondido bien a los tratamientos habituales a base de medicación. Así que eso nos proporciona un tratamiento adicional muy a tener en cuenta. También se han obtenido resultados positivos en el uso del mindfulness para tratar el dolor crónico. En una serie de pacientes con dolor crónico que se sometieron a un programa de 8 semanas para reducir el estrés mediante el mindfulness, se observó una reducción tanto del dolor como de la cantidad de medicación que debían tomar, y también una mejora de su sensación de bienestar. En términos generales, la meditación y el mindfulness pueden emplearse para reforzar las estrategias que se utilicen para lidiar con cualquier dolencia determinada.
Y eso es muy positivo, sea cual sea la enfermedad o el trastorno que uno padezca. Hay datos que demuestran sus efectos beneficiosos en el estado de ánimo y también como refuerzo a las estrategias para lidiar con el problema, tanto en pacientes con ansiedad como en enfermos de cáncer y también en pacientes que sufren algún tipo de trastorno relacionado con el estrés, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable o la parálisis. Así que tenemos efectos muy variados aplicados a un grupo muy amplio de pacientes. Aunque pueda dar la impresión de lo contrario y aunque en el pasado se pudiera creer que era así, que mente y cuerpo son algo diferente, ahora sabemos que no es así. Pero ¿hasta qué punto están vinculados el cuerpo y la mente? La conexión que hay entre el cuerpo y la mente es increíblemente fuerte. Y eso es algo que sabemos por ciertos hechos observables. Sabemos que si una persona está enfrentándose a una enfermedad, supongamos que, por ejemplo, sufre de dolor crónico, esa dolencia física va a afectar a su estado psicológico, a su estado de ánimo, a su capacidad para lidiar con las actividades del día a día. Así que sabemos que las enfermedades físicas pueden ejercer un impacto sobre la mente y viceversa. Sabemos también que existen muchas dolencias psicosomáticas, es decir, las que se originan en la mente y se manifiestan en el cuerpo. Creo que cada vez somos más conscientes de que para entender una enfermedad hay que comprender bien el impacto que dicha enfermedad tiene tanto en el cuerpo como en la mente. En particular, existen muchos estudios realizados con pacientes con cáncer en los que se refleja cómo impactan la enfermedad y su tratamiento en la calidad de vida, en su capacidad de trabajo, en la carga que soportan en lo que a síntomas se refiere. Así que es un hecho cada vez más ampliamente reconocido que para un acercamiento holístico a la salud es importante tener en cuenta las dos partes, la mental y la física, de una enfermedad. ¿Cómo ha avanzado, Shanida, la tecnología en este sentido? ¿Con qué aparatos contamos actualmente y qué nos permiten medir? So we've got a spectrum of technology that can Contamos con un amplio espectro de aparatos que nos permiten medir nuestras capacidades mentales. Por un lado, tenemos algo muy sencillo, como el medidor de respuesta galvánica de la piel, que registra la resistencia que hay en el interior de la piel y es un indicador de los niveles de excitación o de estrés del cuerpo. Este tipo de tecnología que permite medir parámetros biológicos es muy útil a la hora de reflejar el impacto del estrés en el cuerpo y también el impacto que el pensamiento reflexivo ejerce sobre nuestro nivel general de estrés y excitación. Por otro lado, también contamos con tecnología que puede mostrarnos qué es lo que está sucediendo exactamente en el cerebro humano, no solo al realizar tareas como solucionar problemas, por ejemplo, sino también cuando meditamos. Este tipo de tecnología que nos sirve para visualizar la actividad del cerebro nos permite tener un mayor control sobre nuestras ondas cerebrales y eso podemos aprovecharlo para manejarlas según nos convenga. Por ejemplo, si en un momento dado queremos ser creativos, pues querremos más ondas Z. Pero si lo que queremos es relajarnos, pues querremos más ondas alfa. Se trata de una tecnología con muchísimas posibilidades, pero que aún no está al alcance de todo el mundo. Debido a su precio, no es algo que una persona normal tenga en su casa como quien tiene un teléfono móvil. Aún así, soy optimista y creo que estas tecnologías no tardarán en estar al alcance del público en general.
En el libro has incluido algunas de las investigaciones más innovadoras en la neurociencia en relación con la meditación. ¿Qué dicen estas investigaciones, Shanida? ¿Qué le ocurre a nuestro cerebro y a nuestra biología cuando meditamos? So, the processes in our brain are very complex, but in simple terms. Los procesos que se desarrollan en nuestro cerebro son muy complejos, pero de forma simplificada podríamos decir que la meditación y la atención focalizada en un único punto, un punto que podría ser, por ejemplo, la respiración, aumentan la actividad de la parte frontal de nuestro cerebro. Eso provoca a su vez que se reduzca la actividad de otras partes del cerebro, partes que son las relacionadas con el sentido del yo y de la individualidad, es decir, con la división entre el yo y lo que no soy yo. De modo que parte de la meditación conlleva esa disolución de la barrera entre el yo y lo demás, una disolución que produce un estado de conciencia expandida. Y al mismo tiempo se propicia que los procesamientos pasen de la parte izquierda del cerebro a todo el cerebro en su conjunto. Aunque el proceso de la meditación se inicie en la parte izquierda, se extiende al resto del cerebro y eso hace que la persona pueda acceder a los dos tipos de pensamiento, que pueda percibir las dos vertientes, la racional y analítica de la parte izquierda del cerebro y la creativa y abstracta de la parte derecha. Y esos procesos que están desarrollándose en nuestro cerebro generan cierta actividad en nuestro cuerpo. Está demostrado que los elementos del sistema nervioso que controlan nuestra respuesta ante el estrés reaccionan ante esos cambios del cerebro y que se genera una sensación de relajación que creo que mucha gente asocia al proceso meditativo. To those changes in the brain are bringing about a sense of relaxation, which I think many people will associate with the process of meditation. Has señalado que mediante la meditación se consigue la disolución del sentido del yo, de la identidad, de estar separado de lo demás, lo cual es algo de lo que se ha venido hablando en las religiones a lo largo de la historia. Suena casi a algo espiritual. Yes. Well, and this is the exciting aspect of Sí, bueno, ese es un aspecto realmente interesante. El punto de unión que se ha encontrado entre la espiritualidad y la ciencia. Quizás podría decirse que nuestros científicos han encontrado en el interior de nuestro cerebro una base para la creencia, para la conciencia expandida que las tradiciones religiosas equipararían a una realidad superior o a un Dios. A mi modo de entender, los seres humanos estamos diseñados para alcanzar un estado de conciencia que va más allá de nuestra realidad cotidiana, y nuestro cerebro ha sido diseñado para permitirnos, mediante procesos como la meditación, alcanzar ese estado. Así que tenemos el potencial innato para tener experiencias religiosas, espirituales, a través del cableado de nuestro cerebro. Me ha llamado la atención que se den procesos cerebrales similares durante procesos meditativos, durante la oración, la danza, incluso con algo considerado tan profano, digámoslo así, como los cánticos de un partido de fútbol. Yes. And this is the thing that I often try and highlight is Sí, y eso es algo que a menudo intento subrayar. La meditación es algo que encontramos en todas las tradiciones espirituales, ya sea de una u otra forma. Las hay de muchísimas formas distintas. Y el que haya tantas formas de meditación se debe, básicamente,
a que es imposible que una sola pueda tener sentido para todo el mundo. Así que existe toda esa variedad. Pero en el caso de los que no quieren meditar, lo que ocurre a menudo es que encuentran otra forma de llegar a ese estado de atención plena que se alcanza durante la meditación, y esa forma es a través de la atención focalizada. Un corredor de maratón, por ejemplo, puede entrar en un estado de conciencia que podría equipararse al de alguien que esté meditando. Ciclistas, golfistas. Se trata de alcanzar un estado de conciencia donde uno está totalmente centrado en el presente. No estás jugando al golf y pensando en lo que tendrás que comprar después para la cena. Estás completamente centrado en el momento presente. Ese estado de conciencia centrado en el ahora es, en esencia, la base de la meditación y, más aún, la base de muchas otras prácticas que se han desarrollado en el seno de la sociedad humana. Y por último, quiero preguntarte, a lo mejor es la pregunta más complicada de todas, no lo sé. Nuestra conciencia y todos estos estados subjetivos que experimentamos, ¿crees que son únicamente producto de mecanismos cerebrales? Well, this is we describe it as the chicken and egg scenario. Eso es como la eterna pregunta de ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Y creo que es muy posible que nunca lleguemos a encontrar una respuesta definitiva en uno u otro sentido. Unos creen que el cerebro es el que genera la conciencia y otros sostienen que la conciencia es algo que existe más allá del cerebro y que éste ha sido diseñado para alcanzarla. Para hacernos una idea, podría decirse que de forma similar a un receptor de radio, el cerebro capta una señal y eso permite que la persona alcance esos estados superiores de conciencia. En mi opinión, nuestro cerebro básicamente está diseñado para permitirnos alcanzar esos estados. Y dichos estados no son un mero producto de nuestra actividad cerebral. Pero, como ya he dicho, se trata de una cuestión controvertida, así que estoy segura de que habrá gente que pueda aportar argumentos muy sólidos que apoyen la opinión contraria. Muchas gracias, Shanida. Ha sido muy, muy interesante. Gracias. Thank you so much as well, and best of luck with everything. Muchas gracias también a vosotros. Que vaya muy bien.